Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa, Una Constitución para Chile. Un programa desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Hoy vamos a tratar un tema que es uno de las grandes preocupaciones de los chilenos. Cada vez que aquí en Bio Bio hablamos de estos temas, de este tema, nos llenamos de WhatsApp, llamados telefónicos, de personas a veces angustiadas, porque vamos a hablar hoy día de salud. La salud y la Constitución. La salud está en las garantías constitucionales, en la Constitución actual, y nos vamos a preguntar qué es lo que debiera decir, contemplar la Constitución que se está redactando, qué nivel de detalle debiera tener, si es que debiera establecer un sistema o una política o simplemente dar orientaciones. Para eso también hay que más o menos tener un panorama, una radiografía de cuál es el sistema de salud en Chile y cómo está funcionando el sistema de salud en Chile. No para algunos, sino que para todos. Hemos invitado esta noche a May Chomalí, es médico cirujana, especialista en salud pública de la Universidad de Chile. Actualmente es directora del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. Fue subdirectora del manejo COVID en la Clínica Las Condes hasta diciembre de 2020 y es presidenta de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique Navarro, director de publicaciones y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterrae, director del Departamento de Derecho Público y profesor de la Universidad de Chile. Fue ministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2012 y antes ocupó el cargo de director de estudios de la Corte Suprema entre 2002 y 2006. Actualmente es presidente de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Dentro de los derechos fundamentales a nivel global está la salud. Sin embargo, en países subdesarrollados el acceso en muchos casos está garantizado, pero se ha cuestionado si esta garantía se cumple, se ha cuestionado su real eficacia. En la Unión Europea el punto incluye no solo infraestructura para el acceso, sino también el trabajo en todas las áreas relacionadas, puesto que se interpreta el concepto salud de las constituciones como un conjunto de políticas públicas de alto nivel. Saludamos esta noche también a Néstor Aburto que nos acompaña. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están nuestros invitados y a ustedes, a todos los auditores de Bio Bio, la radio, las 43 estaciones que a esta hora están conectadas para transmitir este programa, Una Constitución para Chile? Desde ya lo dejamos invitado para que usted también participe con nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Si ponemos en perspectiva y con datos, en la actualidad Chile tiene, en línea con las recomendaciones internacionales, garantizada la salud para los ciudadanos. Sin embargo, este punto sigue siendo un tema transversal de preocupación, no solo en el acceso, sino la eficiencia de la misma. En números, Chile, si bien aparece bien rankeado dentro de los informes de la OCDE previo al COVID-19, obviamente gastó aproximadamente un 8% del PIB en salud, un porcentaje levemente más bajo del 9% promedio de los países desarrollados. Sin embargo, de ese porcentaje, solo un 4% aproximado se destina a la salud pública, en circunstancia que el 1% de esa cifra corresponde al aporte del 7% de los afiliados a FONASA, siendo la clase media la que más debe pagar al no tener un acceso a medicamentos y otros. Pero ¿qué pasa en los países de la Unión Europea? Para poder comprender rápidamente, al estudiar el sistema sanitario de un país, estamos directamente analizando, esto es lo que se ha analizado, valga la redundancia, en Europa, los valores de la sociedad y sus gobernantes con respecto a la salud, sus modelos de financiación y de asignación de recursos sanitarios, la cartera de servicios de programa y el grado de protección sanitaria que se desea, su legislación, su organización administrativa y su modelo de gestión adoptado para garantizar una prestación de servicios eficaz, eficiente, efectiva y obviamente de calidad, o sea, más allá de la infraestructura y de los hospitales que se puedan tener. Los sistemas sanitarios son, por lo tanto, sistemas sociales que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los ha definido en los últimos años como un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y en las comunidades.
Punto importante para comprender que no es solo un hospital o una posta, sino un proceso integrado. Para ello, en el caso de Alemania, que superó el 10% del PIB en gasto de salud, Francia 9,3%, España 6,43%, es decir, Chile, si uno lo mira, no está tan mal. Esto es importante tener en cuenta que es previo a la pandemia, porque con la pandemia la asignación de recursos en materia de salud aumentó. Radio Bio Bio conversó con Eduardo Missoni, oficial adjunto de la UNICEF en México y que ha trabajado en programas de salud primaria y salud de madre e hijo y, por cierto, la evaluación sobre estos modelos en Latinoamérica con los europeos. Missoni explicó primero que tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de organismos como la ONU, se reconoce que la salud debe ser un derecho fundamental, por lo cual, de forma general, tiene que estar obviamente establecida. La salud es reconocida como un derecho fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, inscrita no solamente en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, sino que en muchos otros convenios internacionales, pactos internacionales. No existe la discusión que es un derecho fundamental y que como tal debe estar inscrito en cualquier documento fundamental como es una constitución. En la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Sin embargo, explicó que dentro de la Unión Europea se ha ido trabajando en comprender que cuando se habla de salud, al ser derecho fundamental, debe extenderse a otras decisiones de orden incluso económico para su real efecto, algo que en América Latina no ha ocurrido en general. Necesitamos que todo el conjunto de la política y de los derechos que se establezcan en la Constitución refieran a una política saludable, política pública saludable, o sea, con la salud como prioridad. El problema es que hoy en día vivimos en un sistema a nivel global donde lo económico es la prioridad, no la salud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también la política económica debe estar pensada en función de política económica que sirven la salud de la gente antes que indicadores de tipo económico. Para resumir, de nada sirve que la salud sea un derecho fundamental, o sea, es obvio que tiene que estar en la Constitución porque lo dicen los tratados también a los cuales Chile está suscrito, sino que se debe entender que esto debe tener un anclaje que tiene que ir cultural también, con una salud de que las personas acudan sistemáticamente y no solo cuando se sientan enfermas. Este es un tema grande, enorme. Entonces, ¿cómo lo empezamos a abordar? Yo voy a pedir a Mecho Malí que se nos puede dar una pequeña radiografía, entregar a nuestros auditores una pequeña radiografía de la salud en Chile hoy. Una especie de geografía de lo que está pasando en estos instantes en materia de salud. Más allá de la pandemia, porque la pandemia es algo ocasional y espero que pase. Algunos dicen que no va a pasar, sino que va a ser permanente. Pero si podemos definir la salud chilena en estos instantes, ¿cómo está? Está difícil. Bueno, primero que tenemos muy malos indicadores de una población muy enferma. Tenemos una de las tasas más altas de diabetes en el mundo incluso. Hace poco mostrábamos, estamos sobre el 10% de nuestra prevalencia en diabetes. Tenemos una alta tasa de hipertensos. ¿Para qué decir la salud mental? Efectivamente tenemos una población muy enferma. Una población enferma, tenemos alta tasa de suicidio en jóvenes. Una población enferma que además tiene mal acceso a la atención médica. Y eso tiene que ver, independiente, vuelvo a insistir, de la pandemia, esto tiene que ver porque tenemos sistemas fragmentados, sistemas que no conversan entre ellos, tenemos una desagregación, no hay continuidad de la atención de los pacientes. Muchos pacientes que están en un sistema deberían estar en otro que es más económico, por ejemplo, en hospital pasar atención primaria. O definitivamente esos pacientes deberían estar en sus casas con sistemas de una medicina más avanzada y no de la atención médica tradicional. No hemos progresado en incorporar las tecnologías para que ese paciente se mantenga más sano y tenga un control mucho más efectivo de sus patologías. Es decir, además, tenemos un sistema en que tenemos un sistema de salud, porque yo no hablaría tanto de salud, porque si bien es cierto, la salud es un concepto mucho más amplio, es el bienestar, etcétera, que está influido por muchos factores, incluso genéticos, los cuales nosotros no podemos modificar. Entonces yo diría la atención en salud, las prestaciones de salud. Además tenemos un sistema que da atención de salud
promocional, preventiva, predictiva, incluso ahora podemos hacer medicina predictiva, de recuperación, que es una para ricos y otra para pobres. Efectivamente es muy inequitativo, no solamente en el acceso, sino que también en la calidad de los servicios que estamos entregando. Efectivamente, yo diría que nuestro sistema sanitario está enfermo. ¿Alguna vez fue mejor? Yo creo que sí fue mejor. Discúlpame, Tomás. Yo creo que sí fue mejor en el sentido de que había más organicidad en cómo fluían los pacientes, en una forma mucho más, porque era un sistema unificado. Si bien es cierto, la desmunicipalización generó muchos beneficios en algunos lugares, en otros fragmentó el sistema. Y esa fragmentación, al estar, digamos, separado y no haya una suerte de, digamos, de un túnel muy expedito entre un sistema y el otro, que es atención primaria y hospitalaria, yo creo que efectivamente eso ha alejado los polos de esta red. No tenemos una red. Por más que lo tengamos en el discurso, por más que queramos trabajar en red, no estamos trabajando en red. Hay un problema cultural, escuchando a médicos extranjeros, de los que llegaron a trabajar en Chile, dicen que los chilenos apenas sienten algo que puede ser menor, van a la urgencia, por ejemplo. Porque efectivamente... Algo pasa ahí. O sea, efectivamente, y uno abre un servicio de urgencia y se llena. O sea, efectivamente, no hemos sido capaces de educar a la población en la salud, sino que los hemos educado en la enfermedad. En el sentido de que tenemos muy poca actividad promocional, porque algo que decías tú a propósito de tu discurso, que desgraciadamente se ha considerado que la salud tiene que ver con la atención del profesional de la salud y es del Ministerio de Salud. La salud tiene que estar en todas las políticas. Como decía, cuando el Ministerio de Agricultura está definiendo qué va a plantar, qué no va a plantar, tiene que estar pensando en la salud de las personas. Si va a autorizar o no algo para fumigar, tiene que estar pensando en la salud de las personas. Lo mismo transporte, lo mismo vivienda, lo mismo urbanismo, lo mismo minería. O sea, todos, cuando hagan sus políticas, deberían estar pensando en la salud de las personas. Y eso no ocurre. Es lo que decían los europeos. Así es. Y si no se entiende ese concepto, va a ser muy difícil poder avanzar. Así es. Enrique Navarro, la Constitución actual, en su artículo 19, número 9, dice que está garantizado el derecho a la protección de la salud. ¿Qué significa derecho a la protección? No al derecho a la salud, sino derecho a la protección de la salud. Hay algo ahí que sí, extraño, ¿no? Este fue un tema, Tomás, debatido precisamente en la comisión de estudio, porque muchos pactos hablan precisamente del derecho a la salud. Entonces, algunos consideraban que esto significaba el derecho a no enfermarse prácticamente, y por esa concepción muy literal lo cambiaron. Pero la salud se entiende, como se señalaba precedentemente, como acciones preventivas y acciones a posteriori. O sea, no solamente la ausencia de enfermedad, sino un conjunto de acciones para evitar precisamente. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Paradójicamente, la Constitución vigente aún establece que el derecho a la protección de la salud es un derecho social. Y como un derecho social no está garantizado con una acción que es el recurso de protección. Sin embargo, a partir de los años 90, los tribunales de justicia, las cortes de apelaciones han conocido innumerables, miles de casos de personas que le han modificado sus planes de salud primero y en otros casos que no les han otorgado prestaciones, en fin, y los tribunales han dado resguardo a través de otro derecho, como es el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley. Dado que la protección de la salud no está tutelada, se ha ido a otro derecho. Y eso ha judicializado, obviamente, temas de políticas públicas. El año pasado, solo la Corte de Apelaciones de Santiago conoció más de 120.000 reclamos en materia de ISAPRE. Pero estamos igual dentro de un grupo, ¿no es cierto?, que es el que recurre a los tribunales. Hay un conjunto de otras personas que no se les va a aplicar este estatuto. Pero además hay otro punto, Tomás. El año 2010, a mí me tocó estar en ese momento en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores que establece, ¿no es cierto?, la base de los contratos de salud, en virtud de lo cual puedo diferenciar de acuerdo a edad y de acuerdo al sexo. Sin embargo, llevamos 11 años y no se ha legislado sobre esa materia, de acuerdo al propio texto constitucional. Por lo tanto, hay un incumplimiento de esa sentencia, como podría ocurrir en otros países, digamos, incumplimiento por parte de los colegisladores, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo. Tengo una tabla acerca del gasto per cápita de salud en Chile
y cómo ha evolucionado desde el 2000, por ejemplo, en euros. Si fue de 139 euros en el 2000, en el 2020 fue de 670. O sea, ha aumentado una enormidad. Mi pregunta es, ahora, se han construido algunos hospitales que cuando uno los visita, la verdad es que son muy modernos, hospitales públicos. No todos son así, porque hay algunos que son muy antiguos y por lo tanto tienen falencias enormes. Algunos nuevos realmente son de estándar a simple vista. Uno no puede saber cómo funciona en sus prestaciones. Pero cuando veo las estadísticas, ha aumentado mucho el gasto en salud en Chile, y yo, a lo mejor inversión en salud en Chile. ¿Esto se ha traducido en una mejora proporcional a este aumento o no? Yo no creo que sea, o sea, que efectivamente haya habido una mejora en el aumento, si no, no estaríamos viendo lo que vemos. O sea, vuelvo a insistir, uno habría esperado haber mejorado los indicadores de salud de la población, cosa que no ha ocurrido. ¿Y por qué? Porque toda esta inversión y todo este gasto está en un nivel de atención cuando el paciente ya está muy enfermo, que son los hospitales, ¿sí? O sea, hacemos muy poca inversión en promoción, en prevención y en medicina predictiva. Y eso genera, una sobrecarga a los hospitales que per se tienen una estructura de costo que es muy alta. No cabe ninguna duda. Y además, como tú muy bien decías, tenemos una población educada hacia quiero al especialista. Por lo tanto, cada día tenemos menos hospitales comunitarios, menos hospitales pequeñitos, en el fondo, que podrían resolver gran proporción de la patología, y tenemos un crecimiento de estos hospitales de alta tecnología que no necesariamente es lo que realmente necesita la población. Ahora, leyendo una estadística hace algunos días, el gasto en salud del sistema público y las ISAPRE, el de la ISAPRE es mayor por persona, pero no es tanto mayor, me llamó la atención. Ahora, mirando solo la cifra, podría ocurrir que las ISAPRE discrepan respecto a las personas enfermas y por lo tanto ahí hay algo que mirar. Pero ¿esto es así, que las ISAPRE no gastan tanto más por persona en salud que el sistema público? A ver, hay que considerar que efectivamente la población de las ISAPRE es una población mucho más sana que la población y tenemos además una población más educada. Nosotros no conocemos, además, que el gasto de bolsillo de la población de ISAPRE también es mucho mayor, que no está considerado dentro del gasto. El gasto de la población, o sea, la población de FONASA, gran porcentaje de los medicamentos están incorporados, cosas que no están en el sistema privado. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuánto es el gasto real per cápita del paciente ISAPRE. Y en cuanto a la esperanza, porque la esperanza de vida en Chile es bastante alta. Hablemos de lo prepandemia, porque todos los países han tenido modificaciones en cuanto a su esperanza de vida después de esto, pero es bastante alto. ¿Cómo se condice una población enferma con una esperanza de vida tan alta? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con los otros determinantes. O sea, somos una población mucho más, estamos mejor económicamente que hace 15, 20 años atrás. Tenemos mejor acceso al agua potable, tenemos mejor acceso a la atención médica también, O sea, menos muertes por accidente. O sea, muchas cosas, uso de cinturón de seguridad, tantas otras medidas de políticas públicas que no tienen exclusivamente que ver con la atención médica. Enrique, si hubiese que mirar, porque, claro, está el derecho comparado. Entonces, si miráramos otros países y otras constituciones, ¿hay alguna constitución que debiéramos recurrir para mirarla, para compararnos, para decir, esta es lo que a lo mejor debiéramos aspirar? ¿Qué constitución? Bueno, si es que existe alguna. Ese es un punto esencial, porque hay dos tradiciones, por así podríamos decir. Una son las tradiciones de las constituciones europeas. En general, las constituciones europeas señalan muy poco acerca de esta materia, algunas prácticamente nada, indirectamente la alemana en relación al financiamiento público. La española de 1978 establece así una referencia, pero no como un derecho fundamental, y lo remite a la ley
La italiana, en cambio, el 47 sí lo establece como derecho fundamental, pero en general los europeos consideran que las políticas públicas son propias del desarrollo legislativo y que, por tanto, la Constitución no debe adscribir, por así decirlo, a un modelo específico. Sin embargo, en el caso latinoamericano, en general, y en particular, yo diría las constituciones, a partir de la Constitución del 88 de Brasil, después la del 91 de Colombia, más las últimas, o sea, Venezuela, ¿no es cierto?, Bolivia y Ecuador, han establecido un conjunto innumerable de disposiciones sobre el derecho a la protección a la salud, con distintos alcances, y eso también genera, creo yo, una confianza desmedida en el texto constitucional, porque el texto constitucional por sí mismo no resuelve los conflictos, sino en la medida que haya políticas legislativas. Y entonces yo, en ese sentido, confío bastante más en la tradición europea, española, italiana, en fin, de considerar que bien deben estar los elementos básicos en la Constitución, pero que las políticas, el contenido mismo del derecho debe estar desarrollado en la ley. Sin embargo, no tengo ninguna duda que, habiendo conocido el reglamento ya que dictó la Convención y considerando también el funcionamiento interno, nuestra Constitución va a tener muchos alcances acerca de la salud, cuál es el mandato que se establece, probablemente la idea de un sistema único de salud, en fin, van a haber varios elementos que se van a considerar, creo yo. O sea, ¿la Constitución debiera tener un contenido prestacional, por ejemplo? La Constitución, en mi opinión, debiera establecer los principios muy generales y mandatar a la ley para que los desarrollara. Sin embargo, creo yo que el texto que se va a aprobar sí va a tener mandatos directos e inmediatos y por tanto eso va a producir lo que ya en Colombia hace 30 años se está produciendo con mucha fuerza, que es la judicialización de los temas de las políticas públicas, de modo que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional en el caso de Colombia ha ordenado a efectuar una serie de ¿no es cierto?, de materias o políticas propias de la especialidad con un costo también importante. Y eso yo creo que es una situación que es irreversible, porque ya lo estamos viviendo en Chile en los últimos 10 años, donde las Cortes, la Sala Constitucional, ¿no es cierto?, nuestra Corte Suprema ha establecido innumerables situaciones, otorgamiento de cobertura, ¿no es cierto?, prestaciones que no se han establecido de manera fundada, y en particular porque considera que si está en peligro el derecho a la vida, es suficiente ello para otorgar un amparo constitucional. Por tanto, yo creo que va esto en un sentido más fuerte y, por tanto, es inequívoco, en mi opinión, que los tribunales van a tener un rol esencial en los próximos años. Independientemente de las políticas públicas, porque lo que está haciendo la Corte es solucionar o resolver un caso particular. Exactamente, y eso es lo que dice la Corte. Yo, frente a un caso concreto y estando en peligro el derecho a la vida, yo tengo que resolver. No me estoy, lo he dicho incluso expresamente, inmiscuyendo las políticas públicas, sino resolviendo ese caso específico y determinado. Del sistema de salud chileno, ¿qué debiera permanecer? Uy, difícil pregunta. Bueno, yo creo que efectivamente... Perdón, la pregunta supone que debiera permanecer algo, a lo mejor no debiera permanecer nada, así que simplemente para plantear el tema, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos profesionales de primera categoría, o sea, la profesión médica en este país es de lujo, o sea, la formación médica del país es de lujo, la formación de las enfermeras es de lujo, la formación de los técnicos paramédicos y de los otros profesionales médicos es realmente de lujo. Y efectivamente, yo creo que, o sea, una red de atención es lo que necesita nuestro país. Podríamos decir que debería mantenerse la red, pero necesitamos nuevos procesos, necesitamos un nuevo sistema de coordinación de la red efectivo, porque una cosa es que se diga que existe, pero otra cosa es poner los incentivos correctos para que funcione. Y discúlpame que me cambie, pero quería referirme a algo que decía acá el profesor en relación al tema al derecho. En este país existe una ley que es la ley del GES, ex auge, en los cuales los pacientes tienen derechos garantizados. Y así todo, existen las listas de espera de las patologías GES. Estamos hablando prepandemia, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Cuando el paciente podría perfectamente bien ejercer su derecho e ir a FONASA y comprar un bono para que le resuelvan su patología en un segundo prestador. Entonces, porque no hemos llegado y no le hemos, digamos, los pacientes no saben cómo ejercer ese derecho, o sea, lo tenemos y la gente no lo ejerce. Habría que preguntarle por qué no lo ejerce, porque efectivamente si la garantía está incumplida, perfectamente bien podrían ir
y pedir un bono para un segundo prestador. Para entender bien, ¿qué significa eso? ¿Alguien va, pide un bono para qué prestador? ¿Qué significa segundo prestador? FONASA tiene acuerdos con prestadores que no son privados, exactamente, diferentes, digamos, clínicas, etcétera, para resolver aquellas patologías que ellos no pueden resolver. Y podrían, la garantía lo dice así, digamos, un paciente que en cual se ha retrasado su garantía puede perfectamente bien ir y decir, sabe que yo no voy a seguir esperando, y le tienen que entregar un bono para ir a atenderse en un segundo prestador. Pero, a ver. Entonces, por mucho que esté en la ley... Sí, pero esto existe, porque una cosa es que lo diga la ley, otra cosa es que lo diga la Constitución, que en la práctica exista. ¿De verdad una persona mañana que no ha recibido su prestación puede ir y le van a dar este bono? O sea, debería poder ir porque lo tiene garantizado por ley. Es que las leyes a veces garantizan cosas que no se cumplen. ¿De verdad existe este derecho en la práctica? Existe este derecho en la práctica. O sea, dice que le tienen que hacer una cirugía en X cantidad de tiempo, y si no, puede ir a ejercer su derecho ante el seguro público. O sea, en Chile no debiera haber listas de espera GES. No debería haber lista de espera GES. No debiera existir lista de espera GES. ¿Y solo porque las personas no conocen su derecho? ¿Esa es la única explicación? Yo diría que solo porque las personas no conocen su derecho. Ya, pero esto es fuerte, porque entonces quiere decir que el sistema está, pero las personas no lo usan. ¿Qué significa la palabra garantía? Sí. Que yo te garantizo algo, ¿no es cierto? Y yo te garantizo que esto se va a resolver en X periodo de tiempo. Eso es lo que significa la garantía. Y está definido que si, digamos, yo no cumplí con la garantía, puedo ir a un segundo prestador. Nos estamos llenando de mensajes respecto a lo que dice. Sí, porque, a ver, cuéntanos. Es que en su mayoría, por ejemplo, aquí hay un caso de su mamá, fue al consultorio para retomar después de 2 años, dice, el médico le dijo que era un paciente GES, había lista de espera, y él le recomendó ir a una clínica y le pasó los formularios a llenar. Pero dice que si el médico no le hubiese dicho, ellos nunca hubiesen sabido que esa se podía, que era un problema, era con un traumatólogo, que podría haber ido a una clínica privada con este seguro de GES. No lo sabía, pero hay otros que dicen que nunca les han dicho nada y que incluso cuando han preguntado no hay información en los hospitales respecto a eso. Eso, perdón, Tomás. Falta información aparte. García Márquez decía que Chile era un país tan legalista que la ley se vendía en la calle, se vociferaba en la calle. Pero el problema es que no se cumple normalmente o se desconoce. Hay 2 elementos. Y yo creo que en general los ciudadanos desconocen las normas, efectivamente, y tampoco hay un adecuado... y en eso la autoridad pública debiera informar suficientemente a través de los distintos medios. Yo creo que esa labor está bastante incumplida y por tanto pensemos en la ley de derechos de los pacientes, digamos, que tiene una serie de situaciones y que también son desconocidas normalmente. Entonces yo creo que ahí hay un elemento pendiente. Quiero agregar otra cosa, Tomás, porque te escriben a ti. Dice señor Mochati, lo que pasa es que los médicos y las enfermeras que pueden llenar o ayudarles a llenar los documentos muchas veces tienen tanto trabajo y las personas que no conocen no se van. No van a la oficina a llenar los documentos. Ya. O sea, están apareciendo los casos particulares, claro. O sea, el tema administrativo, cómo se hace, exactamente no lo conozco en detalle. Perdón, en las clínicas privadas nos dicen, varios auditores nos están contando, hay oficinas GES. Sí. Que se puede ir ahí y ahí iniciar un trámite. Normalmente es para la urgencia, pero también se puede preguntar la información respecto a cómo funciona en las clínicas privadas. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño alto, tenemos que ir a las noticias de la hora, pero voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Tendría que existir un sistema único y obligatorio para todos o no? Pregunta. Después la contestamos. El sistema público, si fuera así, ¿cómo tendría que reformarse para atenderlos a todos? ¿Por qué mucha gente quisiera estar en ISAPRE, pero resulta que por razones económicas no está, pero quisiera estar, pese a que se discute mucho el tema de las ISAPRE? ¿Qué pasa con las licencias médicas? Si alguna vez esto se va a solucionar o no, porque todos sabemos lo que pasa con las licencias médicas, hay muchas licencias falsas y no pasa nada. O sea, ¿cómo se puede arreglar por todas partes esto y cuál es la decisión? Porque en materia constitucional va a haber que tomar una decisión de país. Volvemos en un instante. Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp BioBio
más 569-9200-7888. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569-9200-788. Rivaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando las mañanas. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Estamos hablando de salud y constitución con Mecho Malí y Enrique Navarro. Dejamos algunas preguntas planteadas. Debiera haber un sistema único, digamos, un sistema público, porque si no, no hay alternativa, un sistema único para todos y por lo tanto obligatorio para todo sistema público, y que las ISAPRES sean un seguro complementario, sí o no. Yo creo que la Constitución va a entrar en este tipo de cosas, así que es una pregunta absolutamente pertinente. A ver, yo creo que un sistema único, o sea, red única de atención para todo, muy complejo, muy difícil. El actual no es capaz de soportar la demanda que tendría, digamos. O sea, absorber ese 20 y algo % de personas que tienen las ISAPRES. Creo sí que debería de haber un plan único, digamos, que haya una cancha pareja en términos de que esto lo tienen y lo deben recibir todos de igual forma y digamos de igual manera. Y la gente que quiera, digamos, comprar externalidades, entre comillas, serían seguros complementarios si quieren o no quieren. Pero a lo menos yo creo que efectivamente debería haber un plan único, ya sea prestado por privados o por el sistema público. Así es, sí. ¿Enrique? Sí, yo creo que esto va a tener un sistema único. Habrá que ver si la Constitución faculta eventualmente que sea prestaciones públicas o privadas, pero yo creo que va a tender a eso, y el sistema de ISAPRES se va a transformar en algo más parecido a un seguro, aunque ya en el hecho hoy día prácticamente se acerca mucho. Leo lo que dice la Constitución actual al respecto. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Esa es la única libertad, entre paréntesis, que tienen los ciudadanos, que el único derecho fundamental, paradójicamente. Sí, y resulta que hay un porcentaje libertad, que no tiene ninguna posibilidad de elegir el sistema. Leo el proyecto constitucional de Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan que presentó en los últimos días de su mandato un proyecto constitucional? Dice así: cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser discriminado negativamente, el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Prácticamente lo mismo. Lo mismo agregándole la no discriminación. Claro, la no discriminación. Sí, pero el tema es que hay un tema de recursos, no de discriminación. Una persona puede tener 20 años y no tener recursos, calificaría en fondo para un ISAPRE, pero si no tiene los recursos para pagar su plan, no lo van a aceptar la ISAPRE. Por lo tanto, no tiene el derecho a elegir. Eso es mentira. No tiene el derecho a elegir. Porque no tiene recursos. Así es. La pandemia con COVID y la forma en que se enfrentó en Chile, más allá de todas las externalidades que ha producido, como el atraso en toda la cirugía, etcétera, etcétera, sí se formó al parecer una red pública-privada, porque se trasladaban enfermos para un lado y para otro, clínicas privadas tenían la obligación de recibir enfermos. ¿Ese sería, esa experiencia, el inicio en forma primaria de lo que debiera ser un sistema de salud?
¿Es una experiencia que se puede rescatar o no? Yo creo que sí. O sea, de hecho, en un momento en que estuve en la dirección de un hospital privado, tuvimos mucha experiencia de complementariedad público-privado en los programas de trasplante, por ejemplo, donde un paciente se podía trasplantar en, digamos, 2 o 3 clínicas privadas o en los referentes hospitales públicos, y eso generaba muy buena complementariedad, digamos. Y FONASA pagaba lo mismo en una clínica privada o en el sistema público. Y hay muchas entidades privadas que estarían felices de poder hacer eso. Y eso también generaría una externalidad que yo creo que no es menor, que tiene que ver con la distribución de los especialistas. Porque muchos especialistas del privado volverían al público al saber que existe esta movilidad. Hay muchos especialistas que se van al privado, dejan los hospitales públicos por razones de diferentes motivos, pero en el minuto en que pueda haber una complementariedad, no me cabe ninguna duda que podrían volver al sistema público. Y eso es bueno para el sistema. Y efectivamente en este tema de COVID, los hospitales, las clínicas privadas tuvieron la obligación de recibir pacientes, abrir camas, etcétera, y creo que para los profesionales es una excelente experiencia. Hay que revisar, los temas de los costos, etcétera. Estábamos en un estado de excepción en que fijaron los costos, lo que fuera, pero efectivamente esto se da en muchas patologías, pero a muy baja escala. Nosotros teníamos programa de complementariedad con escoliosis, programa de complementariedad con patologías complejas, trasplante específicamente, y es muy bueno para todo el sistema. Existe una tensión, lo conversábamos hace un ratito, una tensión entre un sistema, una red y la descentralización. Y digo esto porque en materia constitucional mucho se está hablando de que el país tiene que estar descentralizado. ¿Pero qué significa descentralizado? Solamente en la administración pública, pero también en la salud. Entonces, red versus descentralización. Yo contaba lo que pasó en Italia, que las regiones que son poderosas, cuando se ocurrió la pandemia, resulta que había regiones con camas UCI disponibles y no aceptaban los pacientes de la región del lado. O sea, y pese a que hay una sola ley para todos, hay regiones más pobres y otras regiones más ricas, y por lo tanto hay mejor salud pese a la ley en algunas regiones con respecto a otras. En Italia, eso es evidente. Entonces, ¿cómo se puede solucionar a nivel constitucional que haya una red, que haya un sistema integrado, pero que haya descentralización? ¿O van a ser simplemente palabras nomás? Bueno, ese va a ser un conflicto importante. De hecho, la Constitución de 1925 hablaba de un sistema de salud en términos generales, pero en una norma constitucional, el artículo 87, establecía que se crearían asambleas provinciales de acuerdo a la ley. Nunca se dictó la ley, o sea, fue una norma incumplida. Entonces, tenemos... Programática. La norma programática. Entonces, tenemos normas que no se han llevado a cabo. Entonces, aquí yo creo que están todos de acuerdo en que hay que descentralizar, hay que dar más fuerza a las regiones, a las comunas, etc. Pero eso también supone políticas de carácter general y políticas públicas, y por tanto el principio de unidad y solidaridad también debe estar presente. Y ahí yo creo que esos son temas de carácter nacional, digamos, indubitado. Pero no son temas constitucionales propiamente tales, ¿o no? Yo tengo la idea que eso es más propio de un desarrollo legislativo, digamos, y de las normas legales, ¿no? Más que constitucional, aunque creo que a nivel constitucional se va a instar hacia el establecimiento de un sistema único con garantías básicas, ¿no es cierto?, universales, no discriminatorias, en fin, se van a establecer esos grandes principios, pero van a ser desarrollados a nivel legislativo. ¿Cómo debería funcionar, ya que se tiende a lo público? En la nueva Constitución va todo para allá, un Estado más grande. ¿Cómo se soluciona la administración en el sistema público? A ver, es Vox Populi que hay médicos que atienden en forma privada en los hospitales públicos utilizando infraestructura que no es de ellos. Es Vox Populi que en el sistema, estoy hablando antes de pandemia, en el sistema público hay muchísimas licencias médicas en el personal y todos miran con sospecha por qué tanto en el sistema público y no tanto en el sistema privado. O hay licencias falsas además, y este es uno de los grandes temas chilenos hace muchos años, o que organizan una huelga y por lo tanto el nivel de presión que pueden tener es gigantesco con respecto a otros. ¿Cómo se soluciona todo eso para administrar esto de alguna manera eficiente? Yo estuve en 10 años trabajando en el sector público en una subdirección médica de un servicio y en una dirección de hospitales.
Y desgraciadamente la posibilidad que tienen los hospitales públicos de realmente administrar los recursos es muy baja, porque un altísimo porcentaje de del presupuesto son recursos humanos que tú no puedes mover. Son propietarios del lugar del puesto de trabajo. Exactamente. Y eso es porque tenemos un estatuto administrativo que dificulta la gestión, cosa que no ocurre en los hospitales privados. Nosotros teníamos una funcionaria con más horas extraordinarias que las horas que trabajaba, por ejemplo. O licencias médicas por años. Y efectivamente, yo creo que es una piedra de tope. ¿Y es verdad que algunos médicos se negaban, por ejemplo, a tener reloj control en ese tiempo? Me acuerdo cuando el exministro Pedro García quiso poner el reloj control en el Hospital del Salvador y fue una funa mayor. Cuando fue director de servicio, sí. Lo que pasa es que el acto médico es complejo. Es complejo el acto médico porque si el médico está haciendo un trasplante en X lugar y se atrasa, se demora, no va a llegar y no va a poder poner la hora, pero si se tiene que quedar mucho más tiempo, efectivamente es así. O sea, lo que pasa es que desgraciadamente la forma en que estamos evaluando el acto médico es, desde mi punto de vista, es inadecuado, en el sentido de que o cuántas consultas hace, o cuántas cirugías hace. Deberíamos evaluar su acto médico en el tema de los hospitales, por cómo utiliza su recurso, porque yo puedo tener 44 horas médicas, pero 22 horas de pabellón, por ejemplo. No coincide. O sea, yo tengo 22 horas médicas que no las puedo ocupar. O al revés, tengo 44 horas de pabellón y 22 horas de... Entonces, ahí se requiere de hacer una reorganización del sistema, cosa de que efectivamente podamos usar todos los recursos como correspondan. O tenemos puros 22 horas de mañana y tengo pabellones de 44. Y así sucesivamente. O sea, una serie de dificultades para hacer calzar, porque si yo digo, no, pero es que tengo los pabellones, no. O sea, tienes la infraestructura, pero tienes que tener la enfermera, el auxiliar, el anestesista, el cirujano, etcétera, digamos, porque lo único que tenemos es la infraestructura y el paciente. No es suficiente. Yo he escuchado cosas graves. He escuchado, por ejemplo, que en hospitales públicos hay un documento donde se completan los nombres de las personas que participaron en una cirugía. Así es. Y que lo completan con personas que nunca estuvieron, y que esto es muy habitual. Me lo dicen personas que están ahí. No lo sé. O sea, cosas tan graves como esta, eso es una falsificación, yo creo, de instrumento público, un delito, a mi juicio. No lo he escuchado eso, no lo sé. Y yo lo he escuchado de personas muy confiables. Y por lo tanto, ¿por qué hay tantas licencias médicas en el sector público? Porque los mismos médicos entregan licencias. Y paradójicamente, Tomás, para acceder a los cargos públicos se requiere salud compatible con el cargo, digamos. Es una paradoja. Que es una prueba de que la ley puede decir muchas cosas, pero después no se cumple. Así de simple. Claro. Mira, desgraciadamente yo creo que salud paga el pato por problemas sociales. Las licencias médicas se usan para resolver problemas sociales. Que yo creo que... No siempre. No siempre, pero muchas veces. O sea, no tienen con qué dejar al hijo, no lo quiere llevar a la sala cuna porque no tiene la sala cuna que le entregan. O sea, hay mucha licencia médica relacionada con problemas sociales, con problemas laborales. Me van a despedir, entonces pido una licencia médica, y así sucesivamente. Y obviamente que la gente del sector salud tiene un acceso mucho más expedito a la licencia médica. Efectivamente, la capacidad de control de las licencias médicas es bajísimo, y menos ahora que tenemos sistemas, digamos, electrónicos de generación de licencias médicas, pero no podemos tener trazabilidad de las licencias médicas. O sea, no sabemos si una persona, cuántas licencias un médico no puede saber si la persona que llega con una dolencia tenía una licencia médica hace un mes atrás, por ejemplo. Que uno podría decir, ojo, digamos, esta persona está viniendo por otra licencia médica, y así sucesivamente. O sea, los sistemas no ayudan
los sistemas de información no ayudan a los profesionales para decir, o sea, que este señor no necesita una licencia médica. Si se estableciera un sistema único de salud obligatorio para todos, público, es muy difícil porque ya sabemos no hay capacidad a lo mejor de atención de un 15% más, que es más o menos 15-17% más las personas que están en ISAPRE. Pero si así fuera, ¿el sistema de ISAPRE tendría que vender clínicas al sector público porque ya no tendría tantos pacientes? Y por lo tanto, el sistema público como que podría comprar clínicas a bajo precio, ¿no? Probablemente, ¿quién sabe? O van a buscarse formas de colaboración, me imagino, público-privado. Si el seguro público siguen... yo creo que hay un porcentaje de la población que no transa con la libre elección. No transa. O sea, de hecho, por algo, la modalidad libre elección, hay muchas clínicas que viven solo de la modalidad libre elección de FONASA. O sea, un paciente que está en el seguro público y que compra un bono PAD y se atiende en una clínica privada. Y hay clínicas que viven solo de los pacientes del seguro público que se quieren atender en FONASA. Yo creo que hay gente que es difícil que eso se muera. A lo mejor algunas, pero no creo que eso vaya a cambiar porque la gente que tiene recursos va a ser capaz de poner un poco más, y una clase media, que estaba en ISAPRE, se va a pasar a FONASA, pero ya sabe lo que significa la libre elección y seguramente va a optar por la libre elección que le da FONASA. A lo mejor va a ser una cosa intermedia de ese estilo. ¿Debiera aumentar la cotización de salud? No lo sé si debiera, considerando que FONASA actualmente, el seguro público, no sé exactamente cuál es la cifra en este minuto, pero la última que conozco era el 50% de lo que gasta en el sector salud es por el 7% de las cotizaciones y el 50% por aporte directo del Estado, de todo su presupuesto. Está claro de que no es suficiente con la cotización que hacemos, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Debería ser mucho menos el que aportamos todo, con el pago de nuestros impuestos. Pero no sé si deberíamos aumentar la cotización. No lo sé. Una red de salud, un sistema público, ¿las regiones qué debieran resolver acá? Si es que va a haber descentralización, porque dice, hay un sistema público, hay una red unificada. ¿Cuál es la competencia de cada región? ¿Qué competencia debería tener las regiones en esto? ¿O ninguna? Yo creo que las regiones deberían ser autosuficientes en materia de todos los niveles en cada región debería haber un polo de trasplante, un polo de cirugía de alta complejidad, de neurocirugía, uno. No estoy hablando que en cada hospital haya absolutamente todo. Pero yo creo que efectivamente debería haber una red regional o macrozona a lo menos, cuando las regiones son más chicas. Pero efectivamente es inoficioso pensar traer a un paciente, traer 300 pacientes al año de una región cuando se podrían hacer localmente. Yo creo que efectivamente las regiones deberían ser autosustentables en todo su nivel de atención médica, de la primaria hasta la... Salvo algunas especialidades muy específicas, ¿no? O de muy baja incidencia. Quemados, ese tipo de cosas. Gran quemado, que debería centralizarse por el nivel de especialidad que tienen. Pero efectivamente creo que hay muchos hospitales que tienen muy baja casuística, que los hace hacer de una calidad intermedia. Deberíamos efectivamente juntar esos equipos en un solo hospital base y hacer un polo regional para cada una de estas subespecialidades. Seguramente la Constitución no va a establecer, creo, leyes con quórum calificado o leyes orgánicas constitucionales, sino que todas las leyes van a ser leyes simple de simple mayoría. ¿Eso significa que se va a debilitar todo el sistema porque va a estar sujeto a muchos cambios o no? Bueno, las leyes orgánicas surgen en Francia, la Constitución del 58, y en España la del 78. Y son normas que requieren mayor aprobación y control preventivo del Tribunal Constitucional.
Es muy probable, efectivamente, que se van a eliminar, en eso hay bastante consenso por parte de distintos autores y constituyentes, y por lo mismo las leyes van a quedar sujetas, no sé, todo lo que la mayoría determina de acuerdo a los planes respectivos de gobierno. Si eso va acompañado incluso de un cambio de régimen, de un presidencialismo a un semiparlamentarismo o un parlamentarismo, derechamente, como algunos lo plantean, no cabe duda que van a haber muchos vaivenes, digamos. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso adecuadamente o no, teniendo una tradición tan presidencialista nuestra en los últimos 100 años? Habrá que ver. Sí, pero el hecho de que no haya leyes orgánicas o leyes de quórum calificado puede ser que el sistema de salud esté sujeto también a todos los vaivenes legislativos de acuerdo a la legislatura que se vaya eligiendo. Sin duda, así es, sí. Y es el peligro, ¿no? Y hoy día las leyes orgánicas en general, el tema, digamos, orgánico se refiere a la estructura administrativa, pero el funcionamiento mismo del sistema en general es de ley común. Si hay un sistema único, la Constitución, por ejemplo, podría decir que se garantiza, sí, el derecho a la salud, pero también a la calidad de un sistema público de salud. ¿Y cómo se garantiza la calidad del sistema público de salud? Eso puede estar en la Constitución, es una frase, es bonita, pero ¿y en la práctica? ¿Ve? No, yo creo que es bien pretencioso decir de que garantiza la calidad. De hecho, la ley actual la garantiza. Perdón, el proyecto constitucional hago la pregunta porque el proyecto constitucional de Bachelet dice eso. Sí, no, sí sé, pero de hecho la ley GES lo garantiza. Dice, tiene garantía de acceso, garantía de oportunidad, garantía de protección financiera y garantía de calidad. Eso es lo que dice. Pero en la práctica, ¿qué significa? Que los pacientes se van a atender en hospitales acreditados. Eso es la garantía de calidad, por definición dentro de la ley del GES. Pero eso no garantiza la calidad. O sea, la garantía de calidad para el que entiende cada uno, digamos, es que si me salió malo el televisor, me lo cambian. O sea, garantizar la calidad en salud es muy pretencioso, desde mi punto de vista. Digamos, no, creo que no debería. Lo que sí podemos hacer es que vamos a disponer de todos los elementos necesarios de los profesionales, técnicos, etcétera, para hacer la mejor medicina. Pero garantizar la calidad. ¿Eso podría significar, Enrique, que se judicialice al final todo esto? Eso es lo que yo quería agregar. O sea, esto va a terminar en una completa judicialización, tanto desde el punto de vista de tutelas, amparos, recursos de protección, como aumento de demandas por falta de servicio al Estado, digamos, y en general en materia médica. Estoy seguro que el tema de la judicialización cada vez va a ir más creciendo y por tanto van a llegar a los tribunales muchos casos muy diversos, precisamente porque tanto en educación como en salud se parte de la base que tiene que ser de calidad y por tanto cumplir con esos estándares. Por lo tanto va a ser gobierno de jueces al final del día. Sí, había un autor que decía que en el siglo XIX era el gobierno de los parlamentarios, legisladores, el siglo XX los presidentes, los autoritarismos, y el siglo XXI el de los jueces, decía uno. Pero, a propósito, ¿y los jueces están preparados para gobernar o no? No, el juez dice que falla siempre ajustado a derecho con los elementos técnicos a la vista. ¿Y siempre es así? Bueno, se supone que sí. No, pero siempre es así. No, él se supone... Y con la persona adelante. Claro. Por ejemplo, en un caso básico, un peritaje, digamos. Eso es esencial, porque el juez no es técnico en la materia. Y por tanto, lo que dice ahora un especialista que diga inequívocamente, o dos especialistas sobre el tema, y eso hace muchas veces muy difícil estos juicios referidos a la salud. ¿Saben los jueces resolver los temas de salud? Los jueces hoy día están en términos generales preparados para resolver todos los conflictos, pero algunos requieren expertise técnica y ahí, insisto, los peritajes, y ahí hay un tema que en Chile está pendiente, un buen sistema de peritajes en el ámbito de la salud. Eso es un tema que está pendiente. ¿Pendiente por qué? Porque no hay suficiente, hoy día hay listado de peritos que establecen las cortes, en fin, y yo creo que ese es un elemento que no está suficientemente, porque hay muchas diferencias según la naturaleza y la especialidad, y yo creo que eso no está suficientemente depurado, en mi opinión. Se basan mucho en los informes del servicio médico legal, los jueces en general, cuando dictaminan. ¿Y el servicio médico legal es bueno o es malo? ¿O más o menos? No tengo una opinión porque no lo conozco muy bien de dentro, la verdad. Pero, o sea, a mí me ha tocado revisar informes del servicio médico legal y me parecen bastante ajustados, bastante... O sea, de muy buena calidad. Se demoran mucho, sí, pero uno quisiera que fuera un poquitito más rápido, pero... Lento, sí. Sí. La lentitud.
Oye, ¿qué dicen auditores, Néstor? Hay muchos mensajes. A ver. Vamos a partir por el primero. Dice, señor Machati, yo tenía diagnosticado una hernia en el hospital Higueras desde el año 2016. Me enteré por un guardia del consultorio de que existía el sistema GES. Me acogí a un bono-PAD y en menos de 25 días había ingresado a una clínica a Pabellón y había sido operada. Esto es respecto a lo que decía la doctora. Nos escribe otro, dice, amigos de Bio Bio, mi prima tuvo cáncer de mamas, los cuales se extirparon. Toda la atención fue GES, con un pago mínimo, muy lejos de ser malo el servicio en una clínica privada. Todos muy preocupados, muy buenos médicos, pero el gran problema es la falta de información. Uno se entera de cosas administrativas ahí en el camino, porque le cuenta un auxiliar, porque le dice a alguien de la ventanilla, llene este documento y puede ir al frente. Ese es otro relato que va en la misma línea de lo que ya hemos venido hablando. Estaba escuchando su programa, soy alumno de medicina y quiero agregar que aquí es lamentable, la clase política nunca ha existido proyectos de ley que le den facilidades o protejan a los estudiantes de medicina, por ejemplo, el acceso a los campos clínicos. Muchas veces por medio de convenios universitarios y pagos tenemos accesibilidad, pero estos son limitados. La mensualidad sale muy cara y adicionalmente a esto somos vulnerables ante los jefes de los establecimientos porque si son de otra universidad tienen una persecución con nosotros, nos encuentran malos. Otro, se ríe la doctora. La guerra de los campos clínicos. Es que algo hay con los mensajes de nuestra audiencia. Otro, considerar todo el lobby que realizan, y esto se ha repetido mucho durante este programa, las sociedades médicas y de las farmacológicas, y que hacen obviamente de la enfermedad un negocio camuflado. Siempre se ven en el Congreso también realizando lobby. Otra persona dice, muchos profesionales se van del sector público. Hay que decir que hay varios médicos, porque aparentemente a través de chat se dijeron que estábamos hablando de esto, entonces hay médicos que nos están escuchando, y nos han escrito. Y he seleccionado uno de ellos, porque dice, muchos profesionales se van del público ni siquiera por la plata, sino porque el público, que se refiere a los hospitales públicos, no hay equipos médicos, instrumental, medicamentos o la demora. Entonces muchas cosas que ellos han aprendido no las pueden aplicar en el hospital público donde tienen que hacer medicina del año 50 y no del año 2021. Además, tienen que comerse, dice, la rabia de los pacientes, que no es culpa del médico, sino del sistema. Y otra cosa que tenemos auditores de todo el país que han mencionado muchísimo, no sé si ustedes se acuerdan de Sermena. Sí. Oye, increíble, tenemos muchos auditores que lo han comentado sobre cómo funcionaba el Servicio Médico Nacional de Empleados. Sí. A ver, este es un tema que siempre va a despertar, siempre despierta interés, y yo creo que la salud es una necesidad casi infinita, tengo la impresión. O sea, siempre las personas van a querer una mejor atención, siempre van a querer más exámenes para estar seguros, siempre el médico incluso va a recetar más exámenes para protegerse o para estar seguro él mismo. Entonces, al final, esto tiene un límite. ¿Quién coloca el límite? Yo creo que hay que colocarle los límites, y para eso existen estas agencias que hacen evaluación de las tecnologías en salud, que deberían, desgraciadamente en nuestro país no existe, pero existen experiencias internacionales donde definen qué tecnologías incorporar y qué tecnologías no incorporar. Y eso genera un gran alivio en todo el sistema, porque no son las industrias. ¿Cómo entran las industrias? La industria, a los hospitales, entran a través de los profesionales. Los convencen de que es una buena alternativa, y ese profesional va y convence a su director de hospital, y el director de hospital convence al director de servicio, etcétera. Y muchas veces eso pasa y no se demora nada en adquirir, y después termina en una bodega el famoso equipo, etcétera. ¿Hay mucho equipo en bodega que no...? Mucho equipo. ¿Muchos? Muchos. O sea, ¿se bota mucha plata? Mucha plata se bota, mucha plata se pierde. Y efectivamente, porque están apareciendo nuevas tecnologías, y por eso es tan necesario esta institucionalidad independiente. Han habido varios proyectos, en ese sentido. El Ministerio de Salud ha tenido oficinas de evaluación de tecnologías en salud, pero claro, el Ministerio de Salud es juez y parte ahí. Debería ser una institución independiente que diga esta tecnología es costo efectiva o no es costo efectiva. Y con eso se soluciona el problema.
Y la industria tiene que presentarse frente a esa institucionalidad y si dicen que es costo efectiva, con libertad las instituciones pueden adquirirla. Y esto es para los medicamentos, para para los exámenes, para los equipos médicos, para cualquier cosa. Funciona bien, ya está bien, Ministerio de Salud, pero funciona bien porque yo hace algunos años, no lo he escuchado ahora, pero era Vox Populi y decían, oye, el Servicio de Salud Occidente está en manos de tal partido. El Servicio de Salud Oriente está en manos del otro partido. El que ronca ahí es el senador no sé cuánto, que es médico. Entonces, uno se quedaba mirando, escuchando esto y dicen, estamos mal acá. ¿Eso es verdad o no? Dicen que es así. Yo trabajé 10 años en el sistema público, en democracia, y no tengo la sensación, de verdad, de que estuviera capturado por un partido. Que estuviera capturado por una, digamos, por ejemplo, nombrar un director de hospital no tiene nada que ver la política, ¿o sí? No. Nada. Alta dirección pública. Ya, pero... Acá están diciendo que la democracia cristiana tiene mucho que ver. La alta dirección pública sabemos cómo funciona. No, bueno, por favor, no. A mí por lo menos no me preguntaron si estaba adscrita a algún partido para nombrarme subdirector médico de un servicio de salud o directora de un hospital. Jamás. ¿Y has habido otros casos? No lo sé. No lo sabes si has sabido, ¿cómo? No, yo creo que no. Conozco casos de que han elegido sin necesidad de pertenecer a algún partido o alguna, por lo menos los que han estado alrededor mío en mi época de sector público, no. Lo que sí es que en algún minuto tuve un director que fue traído por un partido y eso significó que me fui del servicio. Ah, se fue al servicio por esto mismo. Sí. Ah, bueno, pero entonces le tocó, pues. No, pero en la época, los 10 años que estuve, no me tocó, en absoluto. Los 10 años durante 10 años, pero de repente ocurrió el problema. Así es. Enrique, ¿cómo se soluciona esto o no se soluciona legalmente? Bueno, ahí Tomás, la alta dirección efectivamente fue una solución en su momento, pero creo que es insuficiente, absolutamente. Porque además en muchos casos los concursos se declaran después de cierto. Que son carísimos, porque cada unidad tiene que pagar el concurso. Yo creo que eso hay que perfeccionarlo de todas maneras, el sistema de la alta dirección. Requiere cirugía mayor. ¿Por qué echa la ley? Lógico, y echa el incumplimiento, digamos, o a veces a los altos directivos, digamos, después no se los renueva. En fin, hay varios elementos que son necesarios perfeccionarlos. ¿Y cómo evaluar bien a los funcionarios? Porque, a ver, cuando hay competencia, hay cierta evaluación porque si no, la competencia uno le gana, pero en un sistema público no hay competencia. El gran problema del sistema público, y estoy hablando de todo el sistema público, el ejército también, que no tiene competencia, o sea, ¿cómo lograr eficiencia sin competencia? Bueno, ese tema, Tomás, es fundamental. Yo cuando estuve en la dirección de estudio de la Corte Suprema, yo también tenía que calificar a los funcionarios, me acuerdo. Y me acuerdo que un ministro me dijo, mire, oiga, usted tiene el criterio de profesor universitario. Aquí si un funcionario no tiene un 6, digamos, lo considera, digamos, una ofensa, digamos. Entonces, el sistema de calificación en el ámbito público es deficiente, sin duda. A ver, yo creo, ¿deficiente o mentiroso, derechamente? Las dos cosas, digamos. Pero desgraciadamente está asociado a un bono y eso, digamos, y se entiende como algo adquirido, ¿no? Sí, derecho adquirido. Sí, es un derecho adquirido. Por lo tanto, la mala calificación, no recibir el bono y es un perjuicio directo al funcionario. Y produce un problema hasta con dirigentes sindicales, según he escuchado. Así es. O sea, no se puede. No se puede. Ya, pero ¿la Constitución debiera dar señales sobre esto o no? Yo creo que debería siempre establecer principios, ¿ah? Pero me temo, reitero, que aquí va a tener más que principios. Y simplemente un ejemplo. Las constituciones en Europa promedio tienen 25.000 palabras en la OECD. La chilena actual tiene 35.000. Las de los últimos países, digamos, tienen más de 70.000, o sea, el doble. Por tanto, hay una tendencia en Latinoamérica a escribir en exceso. Tengo una consulta que se ha repetido, nos ha llegado mucho WhatsApp, pero al menos dos que leí, que es para el profesor. Referente a esto, cuando hablábamos de que la salud debería estar en todo, ¿cómo debería diseñarse algo así? Le preguntaba a una persona. ¿Cómo podríamos ver que cada uno, por ejemplo, que Hacienda también tenga una mirada sobre temas de salud? ¿Cómo se logra entender eso?
¿Quién lo lleva? ¿Quién lo dirige? Claro, se supone que tiene que haber una política de carácter nacional, pero también una coordinación, digamos, suficiente entre salud. Normalmente en Chile el que dirige un poco el tema de las políticas es el Ministerio de Hacienda en general, digamos, y salud va un poco a la saga. Y yo creo que eso hay que cambiarlo en el sentido que la salud es un bien esencial de la vida de las personas y por tanto requiere importantes inversiones y una mirada más amplia de país, digamos. ¿Cuánto debería ser la inversión per cápita en Chile? ¿Hay algún estudio? No lo sé. O sea, ¿para dónde va? ¿Cuál sería la meta? Más allá de la eficiencia, naturalmente, en esa inversión, pero... No lo sé, no podría contestar esa pregunta porque no lo sé en este momento. Normalmente las candidaturas presidenciales establecen los programas, pero los programas son bastante generales, no es que establezcan un cronograma de cuánto van a invertir, cuánto van a lograr con esa inversión. Normalmente dicen, vamos a construir tantos hospitales, pero eso es y al mismo tiempo no es. ¿Va a funcionar el hospital? ¿Con qué gente? ¿Cuántas prestaciones va a dar? ¿Qué nivel de complejidad va a tener? Muchas veces nada de eso está, ¿no? Entonces, todo es muy superficial. No lo sé, no conozco el programa de inversiones del Ministerio de Salud y tampoco conozco de los candidatos, no lo he escuchado, la verdad, no lo he escuchado. Si tienen algún programa de inversiones en salud, no lo sé. Si este tema se ha hablado, pese a que es de gran interés público, se ha hablado poquito. Esa es la verdad. Néstor. Sí, nuestros auditores quedaron impactados con la que dijo la doctora, porque hay muchos que mañana van a ir a hacer el trámite y para ver cómo lo podrían hacer en una clínica. Y hay médicos, como yo les decía, porque uno de los médicos ahí le respondía algo que me pedía repetir los nombres de ustedes, de los invitados, y él me dice que se enteró del programa por un chat que le dijeron, oye, están hablando de esto, donde hay puros médicos, por eso estaban escuchando. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Es que efectivamente ocurren algunos casos que son bien importantes, porque aquí lo puse, que las clínicas aceptan la compra de bonos con FONASA, que este es otro caso, que aceptan la compra de bonos con FONASA, pero sus doctores del staff no tienen convenio con esta, lo que agrega obviamente una dificultad respecto a cómo se puede operar en la práctica con clínicas privadas. Que cada vez hay menos médicos porque FONASA paga, se demora más, por un sinnúmero de... Sí, lo que pasa es que si una clínica acepta bono, tiene convenio con FONASA, está obligado a aceptar, para su hospital, está obligado, por lo tanto, tiene que proveer los médicos que hagan esas prestaciones. Entonces, si se inscribió, entre comillas, como segundo prestador para los pacientes GES, tiene que disponer de los profesionales para que así lo hagan. Distinto es la modalidad libre elección. O sea, un médico puede decir, yo no quiero atender modalidad libre elección, pero eso es libre elección, ¿sí? Que es distinto a decir, mira, yo me incorporo como GES segundo prestador. Es muy distinto. Y lo otro, que han llegado historias, por ejemplo, de hijos que han llevado a sus madres porque han tenido un ataque o algo y lo llevan a la clínica más cercana cerrando los ojos y diciendo ya voy a pagar todo, y después viene alguien y les dice, oye, puedes ir arriba y hacer la garantía de ley de urgencia y no pagan nada. O lo que pagan finalmente es bien poco porque tiene que ver muchas veces con la hotelería, pero no el costo total de la intervención, algo que también, dice él, era ignorado, al menos por él no tenía idea que existía. Claro, eso es distinto, que es la ley, la famosa ley del cheque en garantía que promulgó Girardi, que ha ayudado a mucha gente, la verdad, que es que las personas que ingresan a una institución de salud, independiente donde sea por riesgo vital o secuela funcional grave, tienen acceso a la ley de urgencia. Y ese es el médico que está en la urgencia el que tiene que, calificar esa patología como de urgencia y activar la ley de urgencia. Sí, porque él nos contaba que su madre estuvo aproximadamente 8 días y después de 8 días, que ya estaba bastante recuperada, le dieron el pase para trasladarla a un hospital, pero en el hospital tuvo 24 horas y los médicos le dijeron váyase para la casa, y la verdad que su mamá está estupendo ahora, pero contaba, esa historia que me llamó mucho la atención. Sí. Eso significa que en algún minuto de la evolución el médico en la clínica estabiliza al paciente y a partir de ese momento queda a disposición de su hospital de origen y dice, bueno, lo puedo trasladar. Pero a veces se demora mucho. Si es que hay cama, todo eso, si esos argumentos entregados. Exactamente. La Constitución actual
habla de salud en 9 líneas. El proyecto constitucional de Bachelet en 10, prácticamente lo mismo. ¿Todo esto, Enrique, se juega en 9 o 10 líneas? Yo creo que van a ser ¿10 líneas de palabras? Bastante más que 10 líneas, digamos, se va a multiplicar por 2 o 3 probablemente, porque la comisión, hay una comisión que tiene como un punto básico analizar el tema de la salud, y yo creo que va a estar con varios incisos, digamos. Por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos se acepta el principio de irreversibilidad. En la medida que yo voy avanzando, ¿no es cierto?, no puedo retroceder, en fin, se van a incluir varios elementos que también están en tratados internacionales. Pero eso puede ser un principio general, no necesariamente en materia de salud. Es un principio general, exactamente, en materia de derecho. Estamos terminando este programa, nos hemos pasado un poquito, pero el tema es muy, muy importante. Tengo otra cosa, A ver. es que antes, que son muchas las preguntas. A ver. ¿Ustedes creen que los odontólogos tienen que estar dentro de este sistema? Ya esto no tiene que ver con la Constitución, pero... Yo creo que sí, o sea, la salud bucal es tremendamente importante para la salud general también, digamos. Hay muchas patologías que parten por tener una salud bucal inadecuada, no me cabe ninguna duda, digamos, la odontología está incorporada. Y por último, nos escribe un médico, dice, soy médico, he trabajado en 2 especialidades, tanto en el servicio público como privado. Algunos datos que he observado: todos los servicios de salud público que he conocido son manejados políticamente. En el servicio privado se logra operar el doble de pacientes de la misma jornada. ¿Por qué? Porque hay un tema de flujo que en el sistema público, me tocó pelear por eso, no se lograba para que sea eficaz. Nos escribe varias cosas más de puntos que él considera, pero también eso del flujo, otros médicos lo mencionaban. O sea, a mí me contaron en un De sistema... cómo está la orgánica de los hospitales propiamente tal. Me contaban en un hospital público que había 3 equipos para operar, equipos con médicos, cirujanos y el personal auxiliar. 3, y siempre había uno con licencia, como que se ponían de acuerdo. Personas que trabajan ahí, ¿eh? Entonces uno dice, bueno, claro, aquí hay líos grandes, digamos. Gracias a todos los auditores. Gracias. Un mensaje, de verdad. Sí, bueno, la verdad que efectivamente hay algunas cosas que hay que mejorar, muchas, digamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. La doctora Meicho Malí, el director de publicaciones, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra y de Derecho Público de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, nos acompañaron esta noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile.